Al introducirnos en el curso de pedagogía, nos encontramos con unos términos que son necesarios conocer conceptualmente para poder avanzar en este curso. Iniciemos con un término que es de suma importancia: educación. Como podemos ver en la gráfica presente, asimismo, educación se puede definir como un proceso que facilita o permite la transmisión y adquisición de conocimiento, habilidades intelectuales o físicas, creencias, valores, cultura, de persona a persona o de persona a grupo. Esto con el fin de perpetuar el aprendizaje en el ser humano y potencializarlo dentro de una sociedad. Ahora pasemos a describir la pedagogía. Se puede definir como pedagogía a la ciencia de la educación, y sus herramientas esenciales son el método y la técnica, a las cuales llega a través de teorías de aprendizaje. En síntesis, la pedagogía se ocupa del cómo o de la forma de enseñar. Son varias las diferencias que encontramos entre estos dos elementos. Entre los más notables están: la pedagogía tiene un campo de aplicación específico, en cambio la educación es el campo universal de la enseñanza. La pedagogía es una disciplina, en cambio la educación es un factor general. La pedagogía es una ciencia, en cambio la educación es el proceso de transmisión de la ciencia. La educación se originó como fenómeno social, en cambio la pedagogía es una ciencia educacional propositiva o intencional. La pedagogía se basa en la creación teórica de los métodos y la sistematización del aprendizaje. La educación se basa en la practicidad. Viendo que Latinoamérica y sobre todo Colombia están atravesando por una crisis de identidad y carencia de libre pensamiento, los cuales nos llevan a elegir los dirigentes que nos están llevando al caos, vemos como importante llevar una educación que logre desarrollar las habilidades de análisis y reflexión y promueva los valores fundamentales que conservan la especie humana, su entorno social, su entorno cultural, ambiental, que reflejen las mejores facetas del ser. Y ya teniendo una conciencia colectiva clara, tener la habilidad de escoger los representantes o dirigentes idóneos que dignifiquen al ser y sus componentes. Descubrí desde muy joven que tenía vocación por la enseñanza, al darme cuenta que quería compartir todo conocimiento adquirido con las personas que me rodeaban. Después de un tiempo, a través de la información universitaria, me di cuenta que podía ser un profesional y opté por estudiar la carrera de licenciatura en inglés. Y a esta carrera quiero dedicarme con pasión el resto de mi vida. A través de la Cibersofía, que es la red virtual de la universidad, se nos dio la oportunidad de conocer el tema Emancipación y Educación, dado por la Secretaria de Educación. Nos dimos cuenta que la emancipación de la educación se da desde el momento en que yo como persona adopto una actitud consciente de que tengo la capacidad de aprender, así como aprenden otras personas con más privilegios socioeconómicos, logrando romper los paradigmas socioeducativos. Al referirnos a la emancipación de la educación como objetivo docente, como dice la doctora en la Cibersofía, es crear autónomamente rutas de aprendizajes un poco más allá de lo que el sistema educativo exige, de modo que se vayan descubriendo las pistas más adecuadas para el desarrollo ideal del individuo o grupo. La emancipación a la educación es más que todo un llamado particular de entender que contamos con todas las capacidades para desarrollar nuestras habilidades y que entre más temprano nos hagan entender y entendamos la realidad de nuestra condición humana, lograremos desarrollar nuestras habilidades. La emancipación educativa empieza por tener una actitud
mental que logra romper los paradigmas y secuelas que ha dejado el sistema educativo en su trasegar.